Buenos días a todos y a todas. Provecho Buen con ello. día. Días. Hola, Diez, querido. Te estaba escribiendo por WhatsApp a vos. Eh, vamos, me avisan por cucaracha. Vos avísame, Mariel. Yo arrancaría. Esto Bueno, te estaba buenos a dar por días a escrito. todos. Después, si sigue apareciendo gente, le damos el ingreso. Buenos días a todos. En realidad, vamos, tenemos una nueva charla de este ciclo de charlas de actualidad que hacemos quincenalmente, que tienen que ver con las distintas áreas que tiene CADIEM, las empresas en realidad, necesidades de las empresas que están a su vez volcadas en las distintas comisiones de trabajo. El día de hoy elegimos, si bien está puesto este título, después vamos a ver que el tema no se equivocaron, esta es la puerta, esta es la sala, inteligencia artificial del dato al impacto. Para ello lo tenemos como speaker a Diego Branca. Diego es el experto y el líder de toda la parte de salud digital en Roche, Argentina, con responsabilidades también regionales. Y tenemos la suerte que también es nuestro coordinador de la Comisión Salud Digital. En todas estas charlas, al principio siempre le damos espacio a la Comisión de Integridad y Legales. ¿Por qué? Porque la verdad que para nosotros es un tema crítico, clave, y es transversal a todas las problemáticas o necesidades de una empresa y creemos en la importancia de la integridad de los negocios. Entonces siempre le damos este espacio como para que tengan un ratito, 5 minutos para contar sobre la comisión y sobre los proyectos. Más allá que ustedes sabrán que una vez cada 2 meses hacemos una, digamos, se llama consultorio de compliance, donde cualquier empresa puede anotarse como para tener sus dudas, consultarle al equipo entre los cuales pertenece Cecilia Irusta, que está con nosotros acá, que va a ser quien va a hacer la presentación. Adelante, Cecilia, entonces. Bueno, muchas gracias, Vicky. Yo sé que inteligencia artificial y de dato al impacto es muchísimo más interesante que lo que yo voy a presentar, pero bueno, me van a aguantar unos 5 minutos nada más. Les prometo que después viene lo interesante. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Cecilia Irusta, soy directora de Legales Conosur, pero además soy miembro y fundadora de la Comisión de Integridad y Legales de CADIEM, una de las tantas comisiones en las que trabajamos en un montón de temas que esperamos que sean de utilidad a los asociados. La idea de estos espacios es unos 5 minutos simplemente para recordarles que está esta comisión, para recordarle que tenemos un código de conducta, que el código aplica a todos nuestros asociados, que la idea siempre es poder estandarizar buenas prácticas en miras a ser competitivos en un mercado con transparencia y lineamiento éticos,
nosotros constantemente revisamos también el código de conducta, eh, por ejemplo, por todo lo que vino después de la pandemia, ¿no? Esta sustitución de reuniones virtuales como estamos ahora, en comparación con las presenciales o los eventos presenciales que se hacían ahora. Y bueno, y eso muchas veces son las interacciones con pacientes, muchas veces nos obliga a revisar un poco y a buscar parámetros también, y lineamientos internacionales para estar todos de vuelta en un mercado que buscamos sea competitivo, donde estandaricemos reglas siempre bajo la umbrella de ética y compliance. Bueno, el objetivo un poco se los dije, pero es esto que les estoy mencionando, ¿no? Establecer principios comunes para todos los asociados y para aquellos terceros con los que ustedes interactúen. Por supuesto, el código no suple todas las normas que cada una de las empresas tiene que cumplir, simplemente aúna un montón de criterios comunes y principios básicos, y muy enfocados en el ámbito de salud, que es el scope de cada una de las empresas asociadas, y el ámbito donde interactuamos de CADIEM. Y de vueltas de cumplimiento obligatorio. Y un poco el código aúna distintos capítulos, pero tiene que ver con la promoción o ventas de profesionales de la salud y en general interacciones con profesionales de la salud, qué lineamientos tengo que seguir cuando hago un evento o un entrenamiento educativo propio, si doy algún apoyo a terceros o a profesionales de la salud, que nosotros mencionamos HCPs, algún tipo de evento educativo, si hago un acuerdo con un profesional de la salud, bueno, qué requisitos básicos tiene que tener ese acuerdo. Y también hay todo un capítulo con defensa de la competencia, que es algo que nos atraviesa a todos en un mercado cada vez más competitivo. Así que de vuelta, la idea es simplemente recordarles esto, como dijo Vicky, tenemos los espacios de consultorio de compliance que hacemos en forma recurrente, no para asesorar a cada una de las empresas, pero sí para justamente evacuar dudas, consultas que tengan respecto al código, la aplicación del mismo, los lineamientos generales que nos aplican a todos en esta industria, y de vuelta siempre con miras de estar muy cerca de los asociados, de poder brindarles un servicio y de poder entre todos construir y seguir construyendo este mercado de salud de forma ética, transparente y con los mismos parámetros, ¿no? Que las reglas del juego sean para todos iguales. Así que un poco eso es la idea. Tienen, el código está en la página web de CADIEM y también tenemos recurrentemente algunas publicaciones con algunos resaltados del código, para que ustedes puedan ir accediendo de forma mucho más rápida y sintetizada. Así que no les voy a quitar mucho más tiempo porque sé que lo que viene es muchísimo más interesante, inteligencia artificial, así que les paso la palabra. Somos muchos los que trabajamos en la comisión y bueno, atentos y abiertos a cualquier duda o consulta. Gracias. Gracias, Ceci. Diego, la alfombra roja te espera. Bueno, muchísimas gracias. A ver, voy a compartir. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, impecable. Bueno, eh, buenos días en principio. La verdad que gracias, Vicky, por invitarme. La verdad que siempre es un placer compartir en estos espacios un poco lo que estamos haciendo, ¿sí? O algunos pensamientos alrededor de un tema que nos atraviesa, ¿no? Que es esto de la transformación digital. Eh, Mi nombre es Diego Branca, hace tiempo ya trabajo en la intersección entre salud, tecnología y en particular yo vengo de la industria farma, ¿no? Eh, Así que la idea un poco de la charla no es hablar de herramientas, ¿sí? Hoy lo que quiero plantear es una conversación y básicamente es una conversación sobre decisiones. Así que la idea es, si durante este tiempo que voy a estar exponiendo tienen
quieren intervenir, sacan el micrófono y hablen, porque la idea es esto, es tener una conversación. Obviamente tengo unos slides que van a ser una guía, pero más que invitados a participar, ¿no? Eh, ¿Y por qué el tema de conversar sobre decisiones, ¿no? Cuando estábamos organizando un poco el contenido de la charla, la verdad que llegamos a una conclusión y es que hoy, digamos, eh, tenemos más datos que nunca, ¿no? Pero esos datos, en general, o no siempre, ¿sí? Se traducen en impacto real, ¿no? Y esa brecha, ¿no? Entre el dato y el impacto es lo que quiero que exploremos juntos hoy. En el 2017, el Economista, ¿sí? Publicó esta etapa que decía que básicamente el recurso más valioso eran los datos. Y la analogía acá es que desplaza de alguna forma al petróleo, ¿no? Y la verdad que desde entonces esta afirmación no solamente se volvió viral, se convirtió prácticamente en doctrina, ¿sí? En casi todos los sectores, incluyendo obviamente salud. Pero en salud este nuevo petróleo, ¿sí? Llegó sin refinería. Somos una de las industrias que más datos genera, pero tiene más dificultad de usarlo, ¿sí? Y darle sentido. Te quiero contar una anécdota personal, me pasó hace poco, ¿no? Bueno, cumplí 50 años, ¿sí? Típico colonoscopía de screening, rutina, ¿no? Rutina por calendario. La verdad, todo bien rutinario, ¿sí? Turno online, formulario digital, consentimiento electrónico. Y cuando voy a ver a mi médica, después de que me hice la colonoscopia para ver los resultados, entro al consultorio, me había pedido turno, nada, saben cómo es la dificultad de conseguir un turno y demás. Me dice, ¿trajiste el informe? Me dice, yo no lo tengo. Resulta que el informe ya estaba listo, sí, pero que había que pasar a buscarlo personalmente, tenía que ir yo, si no podía ir nadie, tenía que ir yo, a buscarlo por la clínica donde me hice la colono, sí, de lunes a viernes, de 9 a 17. Ahí pensé, la verdad, ¿qué sentido tiene tener todos estos datos si nadie los puede usar, ¿no? De alguna forma es como tener un GPS que solo funciona cuando ya llegaste al lugar. Este no es un problema técnico, es un problema de diseño. Porque si los datos no están donde se toman las decisiones, en el momento en que se toman las decisiones, la verdad que no son datos, son ruidos. Y en salud, un dato no es solamente un número, ¿sí? Es una vida, es una decisión, es un miedo, es una historia. Y hoy estamos viviendo esta paradoja. Tenemos más datos que nunca, pero no siempre podemos tomar las mejores decisiones. Eh, Seguramente nosotros, cada uno de nosotros, sí vio estos tableros de comando fantásticos o dashboard, ¿no? Pero que no mejoran ni un solo indicador clínico. Sensores que miden el sueño pero no resuelven la ansiedad. Sistemas digitales que sobrecargan a los médicos en lugar de ayudarlos. Entonces me parece que vale una pregunta, ¿no? ¿Acaso nos estamos volviendo más humanos, ¿sí? Con todos estos datos. Y hoy estamos bombardeados por el hype de la tecnología, ¿no? Vivimos una época en donde en salud en particular se generan titulares más rápidos que lo que se genera evidencia. Se publican noticias con frases como la IA predice enfermedades mejor que el humano, pero cuando se ve ese estudio, si existe, ¿sí? Fue entrenado por ahí con 300 pacientes de un solo hospital. Y esta distancia entre lo que se promete y lo que se valida no solo genera escepticismo clínico, sino que también puede dañar. Porque cuando se exagera el potencial y no se cumple, la desilusión puede frenar incluso a los proyectos que sí tienen de alguna forma fundamento. Y esto, por ahí en la charla pasada, en la que hicimos el año pasado, comentaba algo del hype tecnológico y contaba un poco cómo se veía esto de la tecnología, pero esto del hype tecnológico es algo que vivimos en el mundo de la tecnología y ahora está llegando, ¿sí?
al mundo de la salud, ¿no? Y en tecnología estamos acostumbrados, ¿no? Aparece algo nuevo, genera muchísimo entusiasmo, genera titulares grandilocuentes, ¿sí? Inversiones de alguna forma desmedidas, y luego viene un momento incómodo. No escala, ¿sí? Las soluciones no resuelven, ¿sí? No impactan. Y con eso llega de alguna forma el desencanto. Hoy estamos viviendo lo mismo en salud. Titulares como los que les mostré, ¿sí? Anuncian diagnósticos perfectos, algoritmos que superan a los médicos, promesas de eficiencia automática, pero sin estudios robustos por detrás, sin validación externa, sin integración real en el sistema. Eh, y hype, sí, esto del hype sin propósito, sin validación, no es un problema exclusivo de la salud. Repaso brevemente 4 casos. Google Glass. Tecnología impresionante, pero nadie la quería usar. Impacto, cero. No sé si se acuerdan de esta plataforma, Quibi. Miles de millones invertidos en esta plataforma que realmente no entendía el hábito real del usuario. Amazon Fire. Este es el teléfono que sacó Amazon. Innovador, ¿sí? Sumamente innovador. Pero no resolvía nada. Era un producto que no tenía un problema para resolver. Quédanos, este es el caso más extremo, ¿sí? Promesa sin ciencia. Terminó, bueno, en una condena, eso ya saben. Estos 4 casos los quiero usar para ilustrar, ¿sí? Que no es la falta de recursos lo que hace que esto sea un fracaso. Es la falta de propósito, la falta de contexto, es la falta de conexión real con las personas. Y en salud, ¿sí? Si no tenemos esto en cuenta, el costo no va a ser solamente financiero. Puede ser confianza, tiempo perdido o salud no recuperada. Para volver Reputación. al tema del hype, sí, realmente esto es un fenómeno esperable. El hype no es un error técnico, es un mecanismo cultural. La innovación necesita atención. Y estos titulares exagerados que vimos y lo pueden ver en otras industrias también, ¿sí? Venden esa atención. Los medios necesitan impacto, no necesitan peer reviews, revisión por pares, ¿sí? Muchos decisores frente a tecnologías emergentes tienden de alguna forma a sobreestimar los beneficios y subestimar los riesgos. Y acá lo preocupante, en mi opinión, no es el entusiasmo. Lo preocupante es que ese entusiasmo sin evidencia puede generar frustración futura, desconfianza, resistencia al cambio. Por eso, entender esto del hype, ¿sí? Entender que el hype no es inocente, tenemos que aprender cuál es la mejor forma de atravesarlo, ¿no? Mientras hablamos del hype y, y de estas tendencias, ¿sí? La realidad es que el ecosistema de salud no para de crecer. Hay más de 350.000 aplicaciones en salud disponibles en los stores, ¿sí? Si pensamos solamente en Argentina, hay más de 120 recetarios electrónicos, ¿sí? Cada día se suman más. Aplicaciones para medir la salud mental, para el seguimiento de síntomas, para fitness, ¿sí? Para embarazo, adherencia, diagnóstico, alimentación. Y esto, bueno, de alguna forma refleja claramente una tendencia que es positiva, ¿sí? Hay un mayor protagonismo del paciente, más acceso a herramientas, más innovación. Pero también hay un desafío. La velocidad de desarrollo va muy por delante de la validación y la integración. En muchos casos, estas aplicaciones, ¿sí? Se crean de forma aislada, sin validación clínica, sin interoperabilidad, sin pasar por organismos regulatorios. Entonces, lo que debería de alguna forma empoderar al sistema puede generar ruido, confusión y en algunos casos hasta puede generar riesgo. Y entonces este crecimiento desordenado nos lleva a un problema estructural que estamos acostumbrados en salud, en particular en Argentina, ¿no? Esta fragmentación.
pero ahora tenemos fragmentación de datos, cada aplicación tiene su propia lógica, su propio estándar, su propio repositorio, fragmentación de actores, hospitales, laboratorios, gobiernos, startups, todos corriendo en paralelo, fragmentación de decisiones, el clínico usa una plataforma, el pagador usa otra, ¿sí? El paciente por ahí no usa ninguna. Y por ahí lo más preocupante, ¿sí? Es esta fragmentación de la experiencia del paciente, que se enfrenta a un ecosistema desconectado, donde cada uno sabe una parte, pero nadie tiene la película completa. Tomen el ejemplo que les di de mi colonoscopía. Entonces, en un mundo que cada vez está más conectado, está hiperconectado, la salud sigue funcionando como, sigue tomando al dato como si fuese propiedad privada, ¿sí? Y se considera que la interoperabilidad por ahí es un favor y no un derecho. La tecnología sigue avanzando, pero si no diseñamos para la integración, solo aumentamos de alguna forma el caos digital. Y bueno, después de ver este crecimiento por ahí explosivo de las aplicaciones, esto que comenté de la fragmentación del ecosistema, este hype mediático, creo que es valioso hacerse esta pregunta, ¿no? ¿La salud se está convirtiendo en un negocio tecnológico? Y la respuesta es sí, ya lo es, hace tiempo. Hoy tenemos grandes actores del mundo tecnológico que no solamente están interesados en salud, sino que están invirtiendo, ¿sí? Adquiriendo y operando activamente en este terreno. ¿Por qué? En mi opinión, ¿sí? Porque hoy el dato en salud es uno de los activos más valiosos del futuro, porque quien tiene el dato, quien controla el acceso, la analítica, la experiencia del paciente, no solamente habilita atención, va a definir modelos de negocio, va a regular comportamientos y va a concentrar poder. Y entonces esta transformación no es técnica, esta transformación es económica y es política. Y el riesgo entonces no está en que haya innovación. El riesgo está en que el modelo de salud termina adoptando la lógica de la tecnología, ¿sí? Y lo vemos si pensamos en algunas marcas tecnológicas donde se presentan como silos cerrados, modelos propietarios, donde se plantea la monetización del dato sin transparencia, ¿sí? Ni retorno al sistema. Por eso, creo que lo que necesitamos, ¿sí? Es trabajar sobre las bases, volver a trabajar sobre las bases y no tanto sobre las herramientas en sí. Esto no es para frenar obviamente la tecnología, ¿sí? Es para evitar que este crecimiento fracture, ¿sí? Aún más un sistema que ya está desigual. Durante décadas entendimos que la salud era un sistema asistencial, hospitales, turnos, profesionales, tratamientos, pero hoy esto cambió. La salud ya no es presencial, no es lineal, no es física, es digital, fragmentada y distribuida. Y también, cada vez más, es una economía de plataformas. ¿Qué quiero decir con esto de economía de plataformas? Que son las plataformas tecnológicas las que están intermediando en cómo accedemos a la atención, cómo monitoreamos enfermedades, cómo tomamos las decisiones clínicas e incluso cómo se distribuyen los incentivos de alguna forma financieros. Hoy las plataformas ya no solamente te atienden, sino que te conectan, te analizan, te integran a un ecosistema. Y entonces parece ser que la salud está operando bajo lógicas que vienen del e-commerce, de las redes sociales, ¿sí? De la economía digital. Y esto no es bueno ni malo, pero lo importante es poder distinguirlo para poder tomar decisiones. Porque si no entendemos que la salud se está plataformizando, ¿sí? Corremos el riesgo de aplicar viejas reglas, ¿sí? A un juego que es totalmente nuevo. Entonces, si la salud ya no es un sistema asistencial, que también es un sistema digital, cada vez más una economía de plataformas, un espacio donde interactúan datos, algoritmos, usuarios, decisiones, modelos de negocio en particular. Y si aceptamos que estamos operando en este nuevo orden, ¿sí? Lo que nos tenemos que preguntar es qué necesitamos
como mínimo para poder seguir generando valor, generar valor real. De vuelta, porque si seguimos aplicando recetas del siglo pasado, vamos a digitalizar el caos. Entonces quiero compartirles 5 habilitadores que, desde mi opinión, ¿sí?, son fundamentales si queremos pasar esto del dato al impacto, de la promesa a la transformación. Y el primer elemento que necesitamos tal vez es el menos glamoroso, ¿sí?, pero es el más estructural, que es la gobernanza. Porque cuando la salud empieza a funcionar como una economía digital, con múltiples actores, plataformas, datos sensibles, algoritmos, la pregunta central debería dejar de ser qué tecnología usamos para ser quién decide, cómo decide, con qué consecuencias. Entonces, la gobernanza no es un checklist de compliance, es un marco que nos permite construir confianza, orientar el uso de datos hacia fines clínicos y públicos y establecer los límites donde es necesario. La buena gobernanza tiene que asegurar transparencia, es decir, saber qué se hace con los datos y qué se hace con los algoritmos, participación, ¿sí?, incorporar a los pacientes, profesionales de la salud, o sea, que sea un grupo diverso el que participa en el desarrollo de las soluciones. Flexibilidad, es decir, adaptarse al cambio tecnológico, sí, sí, pero sin perder los principios. Y rendición de cuentas, medir el impacto y corregir errores, básicamente. Si no discutimos nosotros la gobernanza, alguien más lo va a hacer por nosotros y probablemente con un interés totalmente distinto. La segunda condición, para mí indispensable para generar valor, es la interoperabilidad, algo que venimos hablando hace 20 años, ¿sí? Y lo que quiero remarcar acá es que interoperabilidad no solamente se trata de integración técnica. Obviamente interoperabilidad tiene un montón de componentes técnicos, pero en realidad, en mi opinión, se trata de entendimiento clínico. Hoy los sistemas están llenos de datos, pero estos datos no fluyen, no se entienden, no se reutilizan. Es como si todos habláramos un idioma distinto. Entonces la interoperabilidad real ocurre cuando logramos que los datos se transmitan. Acá estamos hablando de un nivel técnico, ¿sí? Acá hablamos de HL7, de FHIR, ¿sí?, como estándares. Hablamos también de que los datos se interpreten de forma correcta, y ahí ya estamos pensando en un nivel semántico. Y ahí si pensamos de vuelta en estándares, estamos hablando de SNOMED-CT, ¿sí? Pero también la interoperabilidad incluye, ¿sí?, que los datos se compartan entre instituciones, ¿sí? Y ahí estamos hablando de una interoperabilidad a nivel organizacional. Y se respalden con reglas claras, ¿sí? Ahí estamos hablando de un nivel legal. Y entonces, esto no es solamente una aspiración técnica, es un derecho clínico. Porque si nosotros nos vamos a otra provincia, ¿sí?, y la historia clínica a mí no me sigue, ¿sí?, nos estamos volviendo de alguna forma invisibles. Sin interoperabilidad no hay continuidad en el cuidado, no hay eficiencia del sistema, no hay inteligencia colectiva. Y entonces acá es donde la fragmentación digital no se arregla con más apps, ¿sí? Se arregla con estándares, con voluntad política y con decisión clínica. Pero incluso si consideramos que tenemos gobernanza clara, datos que fluyen de manera inteligente, si no sabemos hacer que las cosas pasen, medir si funcionan y alinearlas con valores humanos, no vamos a lograr nada, no vamos a poder transformar nada. Entonces, estos 3 últimos habilitadores creo que son los que se necesitan para concluir, digamos, las capacidades que tenemos que seguir desarrollando. La primera es la capacidad de ejecución, ¿sí? Dejar de hablar de pilotos y empezar a transformar el sistema, ¿sí? Es tener equipos formados, líderes que pueden escalar soluciones, procesos listos para absorber el cambio,
Si voy a lo más técnico, si no sirve tener FHIR si nadie lo sabe usar, si FHIR es una palabra de moda. No sirve tener una solución brillante que no puede entrar en el workflow clínico de un hospital, del consultorio o del sistema de salud. Para mí, innovar no es solamente tener ideas, es implementarlas con impacto. Y creo que si hay algo que nos distingue, sí, como sector de otros sectores, es que no alcanza que funcione. Si tenemos una solución, si pensamos en otro sector, tener una app desarrollada, un transaccional que haga algo, ya está. Y en salud no alcanza que funcione, ¿sí? Tenemos que demostrar que mejora la vida de alguien. Necesitamos medir, ¿sí? Mejora las decisiones clínicas, reduce inequidades, genera valor neto. Obviamente que la validación técnica es necesaria, ¿sí? Pero es solamente el punto de partida. Tenemos que tener la validación clínica, la validación poblacional, ¿sí? Que le define el destino a esa solución. Porque en este sector, ¿sí? Lo que no medimos con rigor no solamente puede fallar, sino que también puede dañar. Y por último, pero tal vez es el más importante, ¿sí? El para qué. De vuelta, porque la tecnología sin propósito clínico no se convierte en innovación, pero sin dirección. El centro no es el algoritmo, el centro no es la tecnología, no es la herramienta que usamos, el centro es el paciente, es la historia, son los derechos, es la dignidad, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma alinear la innovación con principios, autonomía, justicia, incorporar al paciente y al profesional de la salud como protagonistas en el diseño y en el uso de las soluciones. Si la inteligencia artificial, que es una palabra bastante de moda ahora, ¿no? Mejora métricas, pero profundiza desigualdades, no estamos realmente innovando. Estamos por ahí desplazando la ética. Y hasta acá te comenté 5 de las condiciones que yo considero que son fundamentales, ¿no? Interoperabilidad, gobernanza, ejecución, evidencia y ética. Son imprescindibles, pero tenerlas no nos garantiza todavía impacto real. Estas condiciones van a preparar al ecosistema, pero no transforman por sí solas. Si queremos realmente un sistema de salud distinto, no alcanza a conocer mejor lo que ya hacemos, ¿no? Tenemos que poder cambiar las reglas del juego, cómo colaboramos, cómo tomamos decisiones, cómo compartimos responsabilidades, cómo se gobiernan los datos. De vuelta, los desafíos no son tecnológicos o solamente clínicos, ¿sí? Son estructurales, son sistémicos. Y entonces, esto nos implica que tenemos que pensar o repensar profundamente, ¿sí? El reemplazo de las estructuras fragmentadas que compiten por redes interconectadas que comparten objetivos, pasar de políticas lineales y lentas a ciclos de aprendizaje en tiempo real, pasar de una lógica de control y miedo al error, ¿sí? A una lógica de confianza y corresponsabilidad. De vuelta, no se trata de adaptar lo viejo a lo nuevo, se trata de rediseñar el sistema desde sus fundamentos. ¿Y qué podemos hacer mañana? ¿Qué podemos hacer después de esta charla, ¿no? En mi opinión, ¿no? De alguna forma hablamos de visión, hablamos de condiciones, hablamos de reglas de juego, pero podemos empezar de alguna forma con lo que ya estamos haciendo, ¿no? Transformar el sistema, en mi opinión, no tenemos, no siempre requiere generar una nueva ley o ¿sí? Una inversión millonaria. A veces empieza con una decisión, una pregunta distinta, una conversación que antes no dábamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, revisar si nuestras soluciones digitales, las que estamos impulsando, ¿sí? Están conectadas con algún propósito clínico real. Si vamos a empezar algo, preguntarnos
¿Esto qué mejora, ¿sí? Para el paciente? Es una solución que está buscando algún problema, ¿no? Escuchar antes de diseñar, incluir a los pacientes, incluir a profesionales de salud desde el inicio. Esto no solamente va a cambiar lo que hacemos, sino para quién y con qué sentido lo hacemos. Tenemos que medir antes de escalar, de vuelta, porque lo que no se mide puede fallar y lo que escala sin evidencia puede realmente hacer daño, ¿sí? Y por último, en salud a veces somos un tanto endogámicos, ¿no? Y me parece que explorar alianzas no obvias, ¿sí? Salir de este círculo de siempre, colaborar con otros actores del ecosistema, es fundamental, ¿no? Incluir gente que piensa distinto es clave para poder mover la aguja del progreso, de la transformación en el sistema de salud. Para ya cerrar, creo que al final no se trata de transformar, se trata de que valga la pena haberlo hecho y quiero abrir un espacio ahora sí de preguntas, de comentarios, de charla. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que les resonó? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? Me gustaría escucharlos. Voy a dejar de compartir. Y muchísimas gracias por escucharme. Ahí Juanpi levantó la mano. ¿Y quién si no? Gracias, Diego. Un gusto siempre escucharte. Iba anotando sobre la marcha, pero estaba, me daba vergüenza cortarte porque ibas muy hilando muy bien. Al principio, ¿qué porcentaje de datos disponibles versus datos usados? Porque lo ponderaste como un concepto. ¿Está numerizado eso de alguna manera el porcentaje utilizado en un marco, entiendo, de condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Digo, sin afectar cuestiones de compliance, de integridad y de transparencia? ¿Es alto, es bajo? Seguramente es bajo, pero ¿cuán bajo? Buenísima la pregunta, Juan. Lo había leído hace un tiempo. eh, lo voy a compartir el estudio porque está bueno. En particular, hablaba de estudios clínicos, ¿no? Y se usa el 4% de los datos disponibles, ¿no? Este era un estudio particular, específicamente en estudios clínicos, 4% de los datos. De todo lo que está, 4%. O sea, es nada realmente. ¿Eh? Claro. Eh, pero de vuelta, creo que es por esta mirada de que los datos están, se siguen viendo como datos propietarios en silos, ¿sí? No fluyen y un montón de datos, pero no los podemos aprovechar. Quizás alguna limitante, incluso en la primera parte de la charla de Ceci, desde el punto de vista compliance, legal, etcétera, de la forma de captura del dato, ¿no? Totalmente. Y a cuento de eso, en tu opinión, ¿cuánto puede mejorar la situación de una intervención regulatoria? Empezando que no todas las apps son iguales, lo dijiste. Algunas son para un monitoreo, algunas un watch, algo que no te implica toma de decisiones, pero hay otras que sí te llevan a situaciones de intervención casi médica, propias o a través de un profesional. La intervención regulatoria, eventualmente calificándolos como producto médico, y una bandera eventualmente también que nos interesa un poco desde la cámara, es el software como medical device. ¿Crees que eso puede generar alguna distinción favorable para salir de esta fragmentación digital? Porque de alguna manera es como que vamos tirando aplicaciones también fragmentadamente al silo de acá no hay intervención, acá no hay toma de decisión, acá sí, y pareciera ser todo lo mismo. Quizá lo regulatorio puede dar una capa de elevándolo a una situación de un producto médico, como podría ser un sensor, un holter, algo hardware. Está buenísima, ahí opino. Y no pregunto más, No, pregunta todo lo que quieras, Juanpi. y es toda mi pregunta. No. Está buenísima la pregunta. Yo ahí opino como vos, me parece que es clave, ¿sí? Tener este tipo de regulaciones o este tipo de. Le levantás el nivel, lo sacás.
entre nosotros estamos acá, o sea, lo sacás del amateur, ¿sí? Lo sacás de una forma del garage, ¿no? Sacás de una idea que por ahí está buena, ¿sí? Que me pongo yo a programar con un amigo en mi casa, sí, hacemos la solución que va a resolver el hambre del mundo, pero está bueno, es fundamental, ¿sí? Tener esta capa, ¿sí? De regulación. Es fundamental, porque si no, es lo que vos decías, o sea, cada aplicación que se desarrolla con esto va a resolver este problema, en rigor de verdad está fragmentando cada vez más. Pensá en receta electrónica, tenés más de ciento y pico de recetas electrónicas. Está buenísimo. Por un lado que haya esté esa fragmentación, si lo ves desde otro lado más, desde algún otro lado más comercial, por ahí, digamos, más del control de esos datos, está bueno que esté fragmentado, pero desde el punto de vista del usuario, el médico o el paciente, si voy a ver a este me receta con esta, si voy a ver a este otro me receta con esta otra, es medio un caos. Cada aplicación compite por un pedazo de tiempo, ¿no? Por un caso de uso, que es el mismo caso de uso. Resolvémelo. Entonces, tener esa capa de regulación es clave. Pero bueno, la tecnología siempre corre por delante de la regulación, ¿no? Gracias, Diego. A vos, Juanpi. Gonzalo. Bueno, buen día, gracias Diego, muy buena la presentación. Planteas, planteas un tema muy difícil de resolver. Claramente hay múltiples stakeholders con intereses muchas veces contrapuestos en una industria donde hay, digamos, compleja. No es el fabricante y el cliente, sino que acá tenés una serie de stakeholders involucrados no sé, los financiadores, los prestadores, los fabricantes, los pacientes, los médicos. Bueno, entonces, muchas veces de nuevo, con intereses contrapuestos. Entonces, ¿cómo resolver esta ecuación que vos planteas, ¿no? De esta fragmentación, siendo que cada uno tira para su lado. Entonces yo digo, no tengo claro una solución, pero me imagino que la solución tiene que venir de algún sector que mire la necesidad de todos los stakeholders. Y ese sector tiene que ser o el gobierno, una ONG o algo que no tenga que ver con un tema de negocio. Si no, digamos, vamos a seguir, y lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos software están saliendo? ¿Cuántos sistemas, plataformas que no se comunican una con otra? Todos tratando de ser dueño de una partecita para monetizar algo que no va a tener un gran potencial si, como decís vos, no se integra, no se comunica, no le sirve al otro, no le sirve al ecosistema. Entonces, yo no me imagino que la solución, de nuevo, venga por ninguno de los stakeholders, sino por alguien que mire en su conjunto la necesidad de todos, ¿no? Coincido, gracias, Gonzalo. Coincido con vos. Eh, También la solución viene, creo que podría venir de esta forma que vos lo decís, o sea, es medio así, y también un poco de nuestro lado, ¿no? También es tener esto presente, ¿no? Tenerlo en agenda y no colaborar con esta fragmentación de alguna forma, ¿no? Es decir, che, esta iniciativa por ahí. Yo a veces esto lo hago, ¿no? Esta iniciativa no la vamos a hacer porque realmente no agrega un valor adicional. Eh, También es parando con la generación de la contribución en la fragmentación, me parece que es clave. Gracias, Gonzalo. Pero la pregunta es, de nuevo, en nosotros acá, ¿quién va a querer tomar la iniciativa o quién va a querer apostar para algo que no genere un retorno de ese esfuerzo, de esa inversión, digo? Entonces, es difícil. Totalmente. Claro, totalmente difícil. Sí, 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 sí. No, yo no, la resolución no la tengo. Coincido con vos, es dificilísimo. Creo que tenía la mano levantada Josefina y después Vicky.
Hola, buen día, Diego, ¿cómo estás? Muy buena tu presentación. Yo siempre con todo esto de los datos y la inteligencia artificial, hay algo que siempre me queda dando vuelta como potencial paciente, usuario. ¿Qué pasa con la filtración de datos? ¿Qué hacen con mis datos, con los datos de todos nosotros que cargamos en todas esas bases de datos y donde todo el tiempo hay vulnerabilidad? Porque pasa en Argentina, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y muchas veces a mí me da miedo poner mis datos, porque yo qué sé qué terminan haciendo con toda esa información médica, información que es mía, y yo no quiero que se filtre en alguna lista. Entonces, independientemente de que hay protección global, protección de datos personales, siempre se filtran. Entonces, ¿quién me defiende a mí? ¿Quién nos defiende a todos nosotros de todo eso? Sé que es difícil, que no hay una respuesta única, pero es algo que a mí siempre me está dando vuelta en la cabeza. ¿Qué se hace con toda esa información cuando se filtran datos? Josefina, ese punto es, sí, es difícil. Una vez que está digitalizado, estás Le estoy dando entregado. mi identidad a cualquiera. Sí. Mira, dos cosas. Ayer justamente veía un reel en Instagram que decía, eh, que hablaba de las fotos que compartimos, ¿no? ¿Sí? Y cómo te iban armando el perfil de la persona en base a las fotos. Iban sacando la locación, la ubicación donde la había sacado, que había un número atrás, entonces ya habían sacado la dirección. Después en una foto que toman, estaba la tarjeta de crédito y sacan el número. Y bueno, cómo le hacen una identidad falsa en base a los datos que subimos nosotros. Eh, los datos hipersensibles, ¿sí? Los datos de salud, terrible. eh, Son los que más, bueno, conocen la Deep Web, ¿no? Sí. Bien. No porque Entonces, la navegue, pero he no. escuchado, sí. Sí, bueno, ok, los datos se venden por ahí, ¿sí? Un dato financiero, una cuenta y demás, está en el orden de los 5 15 dólares, dependiendo de quién, ¿sí? Un registro de eso. Los registros de salud están en el orden de los 900.000 dólares. Wow. Entonces, el valor que tienen estos datos es, o sea, los hackers, ¿sí? Son datos que le generan mucho ingreso Mucho rédito. de Mm. dinero. Después está la gente de Cisco, ¿sí? Es una empresa de networking y demás. El CEO de Cisco dice que el 95% de las empresas fue hackeada y el resto no lo sabe todavía. Entonces está, o claramente lo que Nos vos estás quedamos re trayendo. tranquilos con ese dato. Lo que vos traes, que es el tema de ciberseguridad, de alguna forma, es un tema que se le está poniendo mucho foco en términos de inversiones. Las empresas están invirtiendo, es el número uno en inversión de las empresas en general, ciberseguridad, para de alguna forma garantizar la seguridad de los datos. Eh, Dificilísimo. Mm. No es un panorama No, alentador, no, pero pero es bueno. complejo y lo hay que abordar, digamos, muy profesionalmente. Hay gente yo no soy un especialista en ciberseguridad, pero hay gente que hace esto y o sea, realmente ese es un lugar donde hay que poner el ojo y hay que invertir porque es el eslabón más débil que tenemos. Y la ciberseguridad en general le damos un aspecto muy técnico, ¿sí? Herramientas de detección, de protección y demás, antivirus, todas estas cosas que hacemos en la diaria. El punto más débil es el eslabón humano, ¿no? Y esto que se hace con esto que se llama ingeniería social, por este ejemplo que di de las fotos, ¿no? O sea, vos solamente subiendo fotos en Instagram, te pueden armar tu identidad y de ahí te pueden llegar a hackear y no hay un problema de acceso, es simplemente que vos compartiste datos. Claro, Pero igualmente, no sé si recordás el caso, discúlpame que me extienda un poquito, cuando hace unos años escaneaban la retina en sí, Constitución y pagaban. O te sea, pagaban, la gente por la plata que le daban y no, o sea, no le importaba qué pasaba, ¿no? Y digo, y ahí falta una regulación sí, obvio. por parte del Estado de decir, bueno, eso no se puede hacer. Por más que hayan firmado un papel o hayan dicho, sí, sí, yo quiero la plata, ¿qué hacen con esa información de la retina de toda esa gente? Realmente. Sí, hay un Gracias. gran vacío ahí. Gracias, Josefina, a vos.
Vicky, Sí, bueno, lo que decía Josefina ya me parece tan inasible o sea, hoy por hoy esa sensación que ella tiene es lo que pasa y ya no, tratando de siempre pensar en lo local, creo que ni globalmente hay como una solución, o sea, porque lo que vos decías es real, no se sabe y han sido hackeados empresas, instituciones, de todo a nivel mundial. O sea, me parece que nadie tiene como la posta o la solución. No sé, ojalá hubiera un benchmark, pero no, desconozco este tema. Volviendo un poco a lo que decía Gonzalo, ahí sí, si hay algún benchmark de algún país que esté trabajando mejor, que esté trabajando mejor, o sea, algún gobierno, porque el fondo acá tiene que ser el gobierno que ponga ciertas condiciones y regulaciones para ayudarnos a los privados en las alianzas que fuera, pero si no partís de una buena base, la verdad que cualquier cosa que construyas, aunque sea buena, es como desde la lógica. Si partís de algo que está mal, vas a terminar mal. ¿Hay algún país donde vos sientas que se estén haciendo las cosas bien? Y bueno, después de eso ver si acá pudiéramos acercar los ejemplos a quienes los debiéramos acercar, más allá de que yo ahí pensando en algo activo, ¿no? mirá, el otro día leía una publicación en el boletín oficial de Uruguay en particular, ¿no? Y Uruguay está haciendo las cosas muy bien. Obviamente, claramente hay un tema de escala, ¿no? Pero en términos de lo que está alrededor de la salud digital y eso, eh, están muy avanzados, están muchísimo más avanzados que nosotros. Bueno, implementaron, bueno, tienen un plan de hace ya varios años, mínimo del 2008, sí, que están trabajando en términos de la digitalización, de la identidad digital, de historia clínica electrónica. Después te voy a compartir el artículo que lo tenía para ver si hacía un extracto y lo subía, pero te lo voy a compartir porque me parece que es un país que tiene algo que es muy copiable en algunas cosas y como esto que decía Gonzalo, ¿no? Que tiene que ser alguien que cubra un paraguas más amplio. Ellos tienen una agencia que cubre esto de forma más amplia y mira los intereses un poco de todos, ¿no? Entonces me parece que está como modelo para no irnos a Europa, ¿no? Está acá, cruzamos, está buenísimo, está mucho más cerca. Me parece que están haciendo las cosas muy, muy bien. Gracias. Bueno, buen dato. Vicky. Juanpi. Tienen la SUSADI, Sociedad Uruguaya de Salud Digital, además también, que está Ujú. monitoreando un poco todo. Eh, Diego, pregunta capaz que para debatirla, ¿no? Me ha tocado hacer unas presentaciones hace un tiempo de esto en el sector farmacia, pero no importa porque estamos hablando del régimen digital o de la gestión digital. Uno tiene unos años, también otro día me tocó trabajar en la industria bancaria en la década de los 90. Y la industria bancaria en la década de los 90 empezó su transformación digital. De hecho, me tocó con 20, no importa, para que no saquen la cuenta de cuánto tengo, estoy como Diego, en el mismo umbral, ser implementador digital. Era toda una mentira porque el proceso después era manual de los empleados, pero la gente ganaba 1 hora y media de tiempo. No hay una imagen más parecida a un banco de hace 30 años que un centro de salud hoy. Y vos vas a un banco hoy y no hay ni el loro, diría mi vieja. Es más, el banco es el ejemplo extremo de la descentralización. Lo tenemos en el bolsillo, donde nos ponemos el teléfono, llevamos el banco. Y si bien hay todos los días salen situaciones, ¿no? No respondan este chat porque es una estafa para tu tarjeta de crédito, para tu cuenta. Hoy tenemos servicios bancarios personalizados. Nos llega un mail y nos dice que tenemos tantos pesos de un préstamo preaprobado porque nos han mirado todo, el consumo de tarjeta de crédito, las deudas, la multa de tránsito. Y el bien protegido es el patrimonio, que por encima del patrimonio solo está la integridad y la salud de las personas. Hay una capa más, pero están ahí nomás. ¿Por qué pudieron los bancos y por qué está costando tanto quizá en llevarlo a la práctica en salud?
No sé si está la respuesta, pero digo, hay una línea de otra industria para mirar con un bien protegido que requiere mucha protección y han podido. Y no fue algo que uno dijera, uy, che, habremos protestado un poco cuando nos impusieron retirar dinero en vez de billete del cajero automático, pero ya hoy la ciudadanía se lleva consigo el concepto. Está buenísima la pregunta, no tengo la respuesta, pero me parece, ¿sí? Y voy a tomar lo que planteaba Gonzalo, sí, en el caso de la industria bancaria, ¿sí? Del sector bancario, está el BCRA, ¿sí? Que regula todo el sector, ¿no? Y entonces esto que decía Gonzalo, che, pero esto no se tiene que cubrir desde arriba. Y sí. Salimos de industria, vamos a la bancaria y está el BCRA. ¿Y en salud qué tenemos? Perdón, y agrego, totalmente de acuerdo, y agrego que me parece que en la industria nuestra de salud hay muchos más stakeholders que en la industria bancaria. En la industria bancaria tenés el banco y el cliente. Acá tenés el médico, la institución, la obra social, el paciente, la farmacia. Me estoy olvidando algunas otras, pero es mucho, me parece más complejo el tema. Sí, si uno en vez de banco dice industria financiera, entran unos cuantos stakeholders más también. Quizás no estuve bien yo en circunscribirlo solo al banco. Me refería a la industria financiera en general, que incluye bancos, por supuesto, también. Sí, sí, sí. Pero de vuelta, hay un ente que regula al sector. Acá todavía no es lo que nos estaría faltando. Tal vez ves por ahí, ¿no? Que es lo que vos planteabas, Gonzalo, de alguna forma. Eh, el ANMAT, hay que empoderar al ANMAT. No sé si alguien opina distinto o tiene ahí alguna. No, no Tianmat, sé si eran Ministerio de más Salud, o el diría, Ministerio de ¿no? Salud. El Ministerio de Ministerio de Salud Salud. creo que debería ser más amplio, ¿no? Claro, Bueno, sería Porque Ministerio de además de más Economía, eficacia y Banco seguridad, el Central, Ministerio de Salud claro. tiene que velar por todo lo que tenga que ver con la salud. O sea, en realidad debiera ser. Lo llevo a esa analogía precisamente con lo que está ocurriendo en salud y la descentralización y la reorganización del sistema de salud. Ujú. Ministerio de Salud, Banco Central, por ejemplo, ARCA, AFIP, tenés ese cascadeo en la administración pública en general. Sí. Y hay otra mano levantada. Matías, ¿no? Matías, estás muteado, Matías. Ahí está. Sí, ahí estoy. Muchas gracias, Diego, por lo que compartiste. La verdad creo que son temas que está bueno para pensarlos y para, para ir activando como esos espacios donde uno por ahí no siempre los piensa, ¿no? Y uno está acostumbrado por ahí a ver un sistema o lo que vos contabas de tu estudio, un montón de cosas así, de ese tipo que uno las ve como células separadas, pero simplemente para compartir algunas cosas que por ahí ya Gonzalo dijo, Vicky dijo, Juanpi dijo, pero yo lo que creo que sin duda esto debiera venir desde un estamento superior, ¿no? Decir, bueno, y desde ese estamento superior con una mirada un poco como estratégica, ¿no? Decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Va a haber que invertir plata. Hoy en Argentina pensar en invertir plata en una mejora casi altruista es difícil pensarlo, pero bueno, nunca hay que perder las esperanzas, pero sí seguro que me da la sensación de que estos cambios debieran venir como de una bajada, decir, bueno, acá tenemos que alinearnos, no podemos estar con iniciativas con microestrategias o microiniciativas que en algún punto no se crucen o no se complementen a futuro de alguna forma. em, y quizás esas microestrategias, lo que me anotaba es que vienen por ahí acompañadas de eficiencias aisladas, ¿no? Vos al principio planteabas esto que tiene que ver con cuando uno piensa en un negocio, decir, bueno, ¿a qué le estoy dando solución? Si yo le estoy dando una solución a algo, posiblemente ese negocio o esa iniciativa prospere. Si no brinda ninguna solución, va a ser algo muy lindo, un proyecto muy lindo, aun si no fuese monetizado, si fuese altruista, va a terminar en la nada. Em,
Entonces, nada, pensaba en eso, ¿no? De que tiene que venir desde un lugar donde tenga cierta autoridad como para poder imponer o proponer, y por otro lado, con una mirada estratégica. Y después lo otro que también fui pensando mientras estamos hablando es esto de lo legal, ¿no? Que a veces parece complementario y casi como si, bueno, debe estar porque debe haber cosas éticas, debe haber cosas íntegras, debe haber cosas, pero sin duda que si uno habla de algo que tiene que estar, digamos, reglado, debe haber como un amparo legal o como un amparo de decir, bueno, esto debe correr por este camino y si alguien no corre por ese camino, debiera ser sancionado de alguna forma, ¿no? Como para ordenar un poco el sistema. Em, y después lo otro que me pareció interesante para recalcar y que sea algo que siempre lo hablamos de que es un valor, yo creo, de CADIEM, es esto de lo propositivo, esto que vos decías, Vicky, de ver dónde por ahí están los benchmarks, ¿no? Para decir, bueno, capaz que hay cosas que se están haciendo muy bien en algún lugar y nosotros desde nuestro lugar, eh, podemos traerlas como buenos ejemplos o como algo propositivo. Em, y ahí me surgió pensar esto que vos decías, digo, Uruguay seguramente por la escala, pero también porque pues, lo piensan más estratégicamente, lo piensan como algo, digamos, ordenado, y también de estar atentos por ahí, me lo planteé yo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué otros países están haciendo las cosas bien, ¿no? Me imagino por ahí países un poco más desarrollados, un poco más ordenados. Me sale pensar más en Europa, en algunos lugares de ese estilo, aunque podrían estar también desviados, ¿no? En algunos aspectos, pero la verdad que es súper interesante todo lo que compartiste y me han surgido como un montón de preguntas o de cosas para pensar que por ahí no las tenía tan pensadas o estaban ahí medio dormidas, ¿viste? Así que nada, eso, gracias. No, gracias a vos, Matías. Muchísimas gracias. Bueno, realmente estamos ya bastante en tiempo, no veo otras manos levantadas, no queda más que agradecerte nuevamente, Diego, siempre tus charlas tienen esta característica informativa y desafiante, lo cual es una combinación muy buena. Te activa desde todos lados, desde lo que uno absorbe y desde lo que uno dice, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer también, no? Así que mil gracias también a los que participaron preguntando. Siempre es buena esta dinámica de las preguntas. Muchísimas gracias y habrá una próxima. Te vamos a No, seguir exprimiendo. Gracias a Perfecto, bueno. todos y buen día. Gracias. muchísimas Gracias, gracias a Diego. todos, Gracias, Diego. Gracias a Gracias a todos. todos. Chao, chao. Chao, gracias.